Generalmente, cuando abrimos recientemente el programa, vamos a necesitar crear un nuevo proyecto. Nosotros hemos creado uno rápidamente, ni siquiera hemos visto lo que tiene para ver las características de los paneles. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros configurar todo lo que sería proyecto. En primer momento, vamos a venir acá y voy a decir nuevo proyecto. Si nosotros no tuviésemos ahora acá abierto ninguno, hemos visto que la pantalla de bienvenida nos daría la oportunidad de crear nuevo proyecto. Entonces voy a decir clic y el anterior proyecto se va a cerrar y voy a decir que quiero efectivamente cerrarlo. Le voy a decir que se guarde los cambios. Era un proyecto sin mucha importancia. Y ahora tenemos acá el panel de nuevo proyecto. ¿Qué es lo primero que nos da? Nos dice que cuál es el título del proyecto. Vamos a poner y se va a llamar 1. Luego la ubicación del proyecto, voy a decir acá examinar. Vamos a tener acá una carpeta y se va a llamar Premiere y voy a poner acá 1. Dentro de la carpeta 1 vamos a guardar todos nuestros recursos y voy a decir acá seleccionar carpeta. Entonces, como observamos acá, la dirección está exactamente donde se encuentra. Luego tendríamos la parte acá de general, discos de memoria virtual y ajustes de ingesta. Vamos a ver estos tres, más adelante vamos a ver muy detalladamente ajustes de ingesta, que es muy importante. Luego tenemos general acá. Hemos dicho de entrada en la parte de teoría que generalmente los recursos que traemos para trabajar con videos suelen ser muy pesados realmente. Entonces, si vamos a trabajar con Full HD, si vamos a trabajar con 1080 o con 4K, entonces los recursos pueden ser muy pesados. Por eso siempre hemos recalcado que necesitamos una computadora adecuada. Vamos a aclarar algo antes de continuar, es el hecho de que aunque el programa funcione de manera adecuada, con pocos recursos, significa que podemos instalarlo, abrirlo, procesar algunas imágenes, algunos videos suaves. Sí se puede hacer con recursos mínimos, pero para trabajar eficientemente y el programa no se cuelgue cada instante, no se haga lento, no tarde la previsualización, todo eso necesitamos una buena tarjeta de video. Entonces me dice acá el procesador propiamente con cuál de estos va a trabajar en procesar las imágenes o videos. Entonces voy a utilizar el acelerador acá por GPU, que generalmente esto de OpenCL es el más utilizado y el que tengo en mi tarjeta. Entonces vamos a utilizar esto principalmente. Si nosotros tuviésemos varias tarjetas de video, varios aceleradores, vamos a ver acá las opciones. Lo voy a elegir esto. Luego me dice en la parte de video formato de visualización. Existen muchos formatos de la visualización del video. Si voy a utilizar código de tiempo, entonces idealmente vamos a utilizar el código de tiempo. Por ejemplo, hemos dicho que si trabajamos en 30 fotogramas por segundo, entonces cada 30 fotogramas se va a convertir en un segundo y nos va a indicar ahí que ha completado los 30 fotogramas, luego va a continuar y así sucesivamente. Es muy cómodo trabajar con código de tiempo porque se mezcla el tiempo propiamente de segundo a segundo. Por ejemplo, si vamos a utilizar 3 segundos a 30 fotogramas por segundo, entonces cuando yo haga más pequeño la línea de tiempo me va a mostrar los 3 segundos. Pero si utilizo fotogramas no me va a mostrar los 3 segundos, no me va a indicar hasta aquí son los 3 segundos. Me va a mostrar 90 fotogramas. Entonces, si no estoy acostumbrado todavía a los fotogramas, vamos a utilizar código de tiempo. También podríamos utilizar acá fotogramas, por ejemplo, de estos, pero principalmente código de tiempo fotogramas. Para el caso, para ir acostumbrándonos poco a poco, vamos a utilizar código de tiempo. Luego el audio, el formato de visualización del audio. Vamos a decir las muestras de audio que prácticamente que nos muestre la parte donde está el audio. Nos pueden mostrar en milisegundos o la muestra de audio, que generalmente son las ondas. Vamos a utilizar estas ondas, estas muestras de audio. Luego, si en caso voy a utilizar Adobe Premiere para capturar video, porque sabemos que si nosotros lo conectamos nuestra cámara de filmación e incluso las cámaras fotográficas ya vienen para filmación, lo conectamos a nuestra computadora
y nosotros podemos capturar el mismo mediante Adobe Premiere en vivo. Entonces, lo que la cámara está filmando, nosotros podemos estar viendo y guardando acá en nuestra computadora directamente en nuestro disco duro a través de Adobe Premiere. Muy bien, entonces por lo general eso se hace cuando nuestras memorias de nuestras cámaras son muy pocas o no tienen la velocidad suficiente para grabar, por ejemplo, a 60 fotogramas por segundo o 100 fotogramas por segundo en Full HD o 4K. Entonces, realmente a la cámara lo hace sufrir mucho, la memoria se llena realmente en un instante, tranquilamente en un minuto, 2 minutos se pueden ir 40 gigas, 30 gigas. Entonces, se suele muchas veces conectar directamente la cámara filmadora o fotográfica a la computadora y gestiona esa grabación Adobe Premiere. Entonces me dice acá en qué formato voy a capturar. Puede decir acá en DB, en Digital Video o HDB. Entonces podríamos decir acá, por ejemplo, en HDB, que es mucho más grande el formato, me va a permitir muchas más cosas. Pero como en este momento no vamos a capturar, entonces lo vamos a dejar así. Luego me dice acá que me va a mostrar los nombres, acá puedo decir, y el color de las etiquetas de los elementos del proyecto para todas las instancias. Entonces, vamos a aprender a trabajar más adelante con etiquetas, los colorcitos que nos indican cada uno de los clips, podemos establecerlo acá y que nos muestre en todo momento. Entonces, lo voy a decir que sí. Hasta ahí tendríamos la configuración de la parte general. Luego tendríamos disco de memoria virtual. Nuevamente, recalcamos que aunque nosotros tengamos una computadora muy buena realmente, cuando se trabaja con videos pesados, con Full HD o con 2K, 4K, 8K, realmente le va a hacer sufrir a nuestra computadora. Y resulta que no solamente se requiere de un buen procesador, por ejemplo un i7 y actualmente el i9 que ha salido, incluso nos podría servir mucho. También necesitaríamos, por ejemplo, para trabajar muy fluidamente unos 30 gigas de memoria RAM, que actualmente no es muy costoso, ya totalmente los precios han rebajado. Al igual que tendré una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de video muy buena de 4 gigas, 8 gigas. Entonces, a pesar de eso, para que nosotros podamos trabajar muy fluidamente, necesitamos que el disco duro, generalmente que se utiliza, necesita escribirse o sobreescribirse. Entonces hacemos un proceso de escritura y lectura constantemente. Y aún a pesar de tener todos los recursos, si no tenemos un buen disco duro, nos va a dificultar mucho el trabajo. Por lo tanto, sabiendo eso, Adobe Premiere nos dice que nosotros podemos conectar un disco duro interno o externo que sea SSD. Entonces, esa forma de trabajar con ese disco duro va a potencializar increíblemente, va a ser la escritura y lectura unas 10, 20, 30 veces más, normalmente con un puerto M2, lo va a hacer mucho más rápido la escritura y lectura. Por lo tanto, el proyecto va a correr mucho más fluido. Y nosotros podemos decir acá, si ya tengo mi disco de memoria, mi SSD, un disco duro, ni siquiera necesitamos, por ejemplo, un disco duro de 1 tera, 2 teras, como son un poco caros estos discos duros SSD, entonces nosotros podemos adquirir uno suficiente de unos 200 gigas para que pueda correr el programa, o sea, para que pueda trabajar en escritura y lectura el mismo. Sabemos que los discos duros tradicionales son los HDDs y los actuales, los más modernos, serían el SSD. Entonces, si nosotros vemos ahora acá una pequeña previsualización, observamos que estos son los antiguos, el cual gira sería el HDD y la nueva generación sería SSD. Entonces, cuando conectamos con los puertos adecuados, esto por ejemplo con SATA funciona bastante bien, y estos con H2 también funciona directamente lo ponemos en la placa madre, en los slots correspondientes. Entonces, la velocidad de lectura y escritura aquí es mucho más alto. Entonces, el video
en Premiere va a correr mucho más fluido. Mientras, sin embargo, acá el cabezal del disco duro tiene que recorrer mucho espacio, tiene que escribir, leer, entonces lo sobreexige y aún así puede con el rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá me da la oportunidad de decir dónde queda ese espacio, dónde queda ese disco duro SSD, dónde está para que trabajemos con él. Entonces yo digo acá, cuando vamos a trabajar con video capturado, va a estar aquí. En este momento yo no tengo, por ejemplo, si tuviese, acá solo tengo 3 discos duros, pero ninguno de estos 3 discos duros son SSD, todos son los HDDs. Entonces, acá, teniendo en consideración eso, si yo tuviese un SSD, acá lo puedo decir, cada que capture el video, que se guarde ahí. Cada que voy a capturar audio, que se grabe en esta parte del disco, en esta carpeta. Cada que haga una previsualización del video en este disco duro. Cada que haga previsualización de audio en este disco duro. Y así sucesivamente, por ejemplo, cuando voy a guardar automáticamente el proyecto, que se guarde ahí y descarga de la biblioteca de Creative Cloud y descargar acá. Por ejemplo, lo que yo puedo acá, lo que más me va a exigir, lo que más voy a necesitar, más allá de almacenar la información, porque podemos almacenar tranquilamente la información en lo que respecta a cualquier disco HDD, no hay problema, pero cuando quiero trabajar rápidamente, entonces acá, principalmente previsualización de video. Esto es lo que me interesa acá. Y voy a decir examinar y puedo examinar esos discos duros para que trabajen más fácilmente. En este momento estoy trabajando en una sola carpeta que hemos creado acá que se llama 1. Esto va a ser el proyecto 1. Entonces me dicen dónde va a capturar el video. Es igual que el proyecto, entonces me lo va a guardar en esta carpeta que hemos creado. Va a ser en el proyecto 1. Igualmente todos estos están igual que el proyecto, entonces me va a guardar en la misma carpeta. Luego tendríamos ajustes de ingesta, más adelante vamos a ver muy detalladamente, el cual me va a decir la manera en la cual nosotros vamos a copiar nuestros recursos de nuestra computadora, nuestros recursos, o sea, con los que vamos a trabajar los videos todavía que no están editados, los videos, imágenes, audios, todos ellos, todos esos recursos con los que vamos a trabajar para el resultado final, vamos a traerlo a nuestra computadora. Puede ser de otro disco externos, de un pendrive, puede ser directamente de la cámara de filmación o de fotográfica, todo ello. Y la manera en la cual se va a ir insertando a nuestro programa, vamos a poder decidir acá y vamos a ver enseguida cómo es esto y lo importante que es el mismo. Especialmente en la importación y organización de los recursos vamos a ver muy detalladamente esto.